El calor de Manzanillo caía como una manta de plomo derretido sobre el asfalto. Eran las 9 de la noche, y el aire salado y denso se mezclaba con el aroma celestial que emanaba de la taquería El Buen Pastor. El siseo de la carne al pastor en el trompo era la banda sonora de la calle. Una promesa de cilantro fresco, cebolla picada y piña caramelizada. Detrás del mostrador, Javier Vargas, un hombre de 40 y tantos años, con manos curtidas por el trabajo y una sonrisa cansada pero genuina, despachaba órdenes con la eficiencia de un artista. Su pequeño local era su vida, el legado de su padre, un rincón de honestidad en un mundo que se torcía cada día un poco más. Esa noche, el mundo se torció de golpe. Una Ford Lobo Raptor negra, sin placas y con los vidrios polarizados hasta el límite de la legalidad, se detuvo bruscamente frente al local. El ruido del motor V8 ahogó por un momento el bullicio de la cena. 3 hombres descendieron. No eran los clientes habituales. Vestían ropa de marca, gorras planas y llevaban en la cintura el inconfundible bulto de las armas cortas. El líder, un tipo con una cicatriz que le partía la ceja en dos, se acercó al mostrador con una sonrisa depredadora. «Javiercito», dijo, su voz era grava pura. «Qué bien huele tu changarro. Se ve que te va bien». Javier tragó saliva. El calor del trompo de repente se sintió helado. «Buenas noches. ¿En qué les puedo servir?» El hombre de la cicatriz ignoró la pregunta. Paseó la mirada por el modesto local, los bancos de plástico, el menú pintado a mano en la pared. «Nosotros somos la empresa, y la empresa ofrece seguridad, protección, para que a negocios tan prósperos como el tuyo no les pase nada malo». Hizo una pausa, dejando que el veneno de sus palabras se asentara. «Son 10.000 pesos a la semana. La primera cuota es para mañana». El mundo de Javier se encogió. 10.000 pesos. Era casi toda su ganancia. «Señor, yo soy un hombre trabajador. Apenas saco para mantener a mi familia. No puedo pagar eso». La sonrisa del sicario se desvaneció. Con un movimiento rápido, agarró un salero de la barra y lo estrelló contra el suelo. El estruendo hizo que los pocos clientes que quedaban se levantaran y huyeran despavoridos. «Escúchame bien, taquero», siseó, inclinándose sobre el mostrador. «O esto no es una negociación. Mañana a esta hora venimos por el dinero. Si no está, quemaremos este pinche puesto contigo y tu familia adentro». ¿Entendido? Javier, pálido y temblando, solo pudo asentir. Los hombres se rieron, subieron a su camioneta y se marcharon, dejando tras de sí un silencio roto solo por el siseo de la carne, que ahora sonaba como un presagio. Desesperado, Javier cerró el local, se encerró en la pequeña trastienda y sacó un viejo celular. Marcó un número que no había usado en años. Un contacto guardado bajo el nombre de hermano. Rezó a todos los santos que conocía para que contestara. A más de 1.000 kilómetros de distancia, en una base de operaciones especiales de la Marina en el desierto de Sonora, sonó un teléfono satelital. El hombre que lo contestó era la antítesis de su hermano. El comandante Alejandro Vargas, conocido por su unidad como Sombra, era una figura tallada en granito. Su rostro, marcado por el sol y una pequeña cicatriz bajo el ojo izquierdo, era una máscara de disciplina férrea. Medía casi 1,90 m, con una espalda ancha que llenaba su uniforme táctico color arena. En su mirada había una calma peligrosa, la de un hombre que ha visto el infierno y ha regresado para contarlo. «Javi», dijo, su voz profunda y controlada, un contraste total con el pánico que escuchó al otro lado de la línea. Mientras su hermano le contaba entre sollozos lo que había sucedido, el rostro de Sombra no cambió, pero algo en sus ojos se endureció, convirtiéndose en 2 esquirlas de obsidiana. La mención de la cicatriz en la ceja y la Lobo Raptor negra fueron suficientes. Cartel Jalisco Nueva Generación, la célula local. «Escúchame, Javier», dijo Sombra, su tono era ahora cero puro. «No hagas nada, no hables con la policía, no pagues. Cierra el local y quédate en casa con tu familia. No salgan por nada del mundo. Voy para allá». Colgó la llamada. Se quedó un momento en silencio. La imagen de su hermano pequeño, el que siempre había protegido de los bravucones en la escuela, ahora aterrorizado por monstruos de verdad, le quemaba en el pecho.
Ese local no era solo un negocio, era el último recuerdo tangible de sus padres. Era sagrado. Los del CJNG habían cometido un error catastrófico. No habían extorsionado a un simple taquero. Habían profanado la memoria de su familia. Sombra se dirigió a la barraca donde descansaba su equipo de confianza, la élite de las Fuerzas Especiales de la Marina. Oso, un médico de combate y veterano de 1000 batallas, corpulento y con una calma imperturbable. Coyote, el joven genio de las comunicaciones y la guerra electrónica, delgado y nervioso, pero letal detrás de una pantalla. Y Toro, el especialista en armas pesadas, un gigante silencioso cuya sola presencia era un arma de intimidación. «Nos vamos a Manzanillo», anunció Sombra sin preámbulos, mientras abría su propio casillero y comenzaba a preparar su equipo. Asunto personal. Nadie hizo preguntas. La lealtad de su equipo era absoluta. Vieron la tormenta en los ojos de su comandante y supieron que alguien, en algún lugar, estaba a punto de aprender el verdadero significado del miedo. Si quieres saber cómo un comandante de la Marina desata un infierno personal contra el cartel más poderoso de México, suscríbete al canal ahora mismo. El viaje se hizo en la oscuridad, a bordo de un helicóptero Black Hawk no oficial que los dejó en una pista de aterrizaje clandestina en las afueras de Colima. Desde allí, una camioneta Chevrolet, Cheyenne sin insignias, pero con blindaje nivel 5 y un motor modificado, los llevó a la costa. Sombra había pasado las horas del vuelo trazando un plan. La rabia era un fuego blanco en su interior, pero años de entrenamiento la mantenían contenida, canalizada hacia una estrategia fría y metódica. Llegaron a Manzanillo antes del amanecer. El primer objetivo era asegurar a Javier y su familia. Sombra y Toro se encargaron de la extracción, moviéndose como fantasmas por las calles traseras del barrio de su hermano. Encontraron a Javier, a su esposa y a sus 2 hijos acurrucados en la sala, con las luces apagadas, saltando ante cada ruido. La visión del rostro aterrorizado de su cuñada y sobrinos avivó aún más el fuego de Sombra. «Se acabó, Javi. Están a salvo», dijo Alejandro. Su voz era un bálsamo para los nervios de su hermano. Los trasladaron a una casa de seguridad en una zona residencial, un lugar que no existía en ningún registro oficial. Con la familia a salvo, comenzó la cacería. Coyote estableció su centro de mando en la casa de seguridad. En cuestión de 1 hora, había hackeado las cámaras de tráfico de la ciudad, triangulado la señal de los celulares que estuvieron en la zona de la taquería a la hora de la extorsión y estaba peinando las redes sociales en busca de cualquier indicio. «Comandante», dijo Coyote, sus dedos volando sobre el teclado de su laptop rugerizada Panasonic Toughbook. «Tengo algo. La Lobo Raptor». Una cámara la captó entrando a una bodega en el parque industrial del puerto. La matrícula, aunque falsa, tiene un chip de radiofrecuencia del registro vehicular. Sigue activo. «Bien hecho», asintió Sombra. «Oso, tú y yo haremos un reconocimiento. Toro, te quedas aquí. La seguridad de mi familia es la prioridad. Nadie entra, nadie sale». Toro simplemente asintió, colocando una ametralladora ligera M249 sobre una mesa con la delicadeza con la que otro hombre manejaría a un bebé. Sombra y Oso, vestidos de civiles pero armados con pistolas Sig Sauer P226 y cuchillos de combate, se dirigieron al parque industrial en un Tsuru destartalado que nunca llamaría la atención. Desde un edificio abandonado al otro lado de la calle, usaron binoculares con visión térmica. La bodega bullía de actividad. Vieron a no menos de 15 hombres armados. La Lobo Raptor estaba estacionada dentro. Y vieron al líder, el de la cicatriz en la ceja. Su nombre, según la inteligencia que Coyote estaba extrayendo en tiempo real de una base de datos de la DEA, era Ricardo Solís, alias El Caimán. Era el jefe de plaza del CJNG en el puerto, responsable no solo de la extorsión, sino del tráfico de precursores químicos que llegaban en los contenedores. Pero la investigación reveló una complicación mucho mayor. Coyote interceptó una serie de mensajes entre el Caimán y un número registrado a nombre de Horacio Peña, el subdirector de la Policía Municipal, Manzanillo. Peña estaba en la nómina del cartel.
Les proporcionaba información sobre operativos, liberaba a sus detenidos y les daba protección. El sistema no estaba fallando. Estaba activamente trabajando para los criminales. La extorsión a su hermano no era un acto aislado. Era parte de un sistema de abuso que tenía a toda la ciudad ahogada. Comerciantes, pescadores, taxistas, todos pagaban o sufrían las consecuencias. Hablar con la policía era firmar tu sentencia de muerte. Si esta clase de injusticia te hierve la sangre, deja un like. La revelación de la corrupción policial cambió el plan de Sombra. Un simple asalto de venganza no sería suficiente. Tenía que arrancar el problema de raíz. Tenía que exponer a El Caimán y a Peña, y hacerlo de una manera que fuera innegable, que obligara a las altas esferas a actuar. Esa noche, la paciencia del Caimán se agotó. Al no recibir su dinero, envió a 2 de sus sicarios a la taquería. No encontraron a Javier, así que procedieron a destrozar el local. Rompieron las mesas, pintaron las paredes con las siglas del cartel y, antes de irse, le prendieron fuego al trompo de Pastor, el corazón del negocio. Un vecino logró apagar las llamas antes de que consumieran todo el puesto, pero el mensaje era claro. La noticia llegó a Sombra a través de un Javier desconsolado. Al ver las fotos del local destrozado, el último vestigio de control de Sombra se resquebrajó por un instante. La furia pura y glacial inundó su visión. Pero la disciplina se reafirmó. Esto ya no era solo por su familia, era por todos los Javieres de Manzanillo. Coyote, ordenó Sombra. Quiero todo lo que tengas sobre Peña. Cuentas bancarias, propiedades, llamadas. Quiero saber hasta el color de la ropa interior que usa. Oso, prepara el equipo médico. Vamos a necesitarlo. Toro, alista el arsenal pesado. Esta noche se acaba la cacería. El plan que Sombra desarrolló era audaz y de alto riesgo. No era solo un asalto, era una operación psicológica y de captura. Se dividió en 3 fases. Fase 1. El anzuelo. Coyote usaría la información de Peña para crear una trampa. Descubrió que el subdirector tenía una amante a la que visitaba todos los jueves en un apartamento en la zona turística. Coyote clonó el teléfono de la amante y le envió un mensaje a Peña. Papi, los de Jalisco dejaron un regalito para ti aquí. Es pesado. Ven solo. Al mismo tiempo, le envió un mensaje anónimo al Caimán desde un teléfono desechable. El puerco de Peña te está traicionando. Va a recoger una maleta de dinero que era para ti en el depa de su vieja. Te está robando en tu cara. El objetivo era poner a las 2 serpientes en la misma habitación, llenas de desconfianza. Fase 2. La red. Mientras Peña y el Caimán se dirigían a la trampa, el equipo de Sombra asaltaría la bodega. El objetivo no era aniquilar a todos, sino capturar a los lugartenientes y, lo más importante, asegurar las pruebas. Libros de contabilidad, drogas, armas y, sobre todo, una laptop que Coyote había identificado como el centro de las operaciones financieras del Caimán. Fase 3. El martillo. Con el nido vacío, Sombra y Toro interceptarían a Peña y al Caimán en el apartamento. El enfrentamiento final. La noche cayó sobre el puerto como un sudario. El equipo se movió con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. Oso y un pequeño equipo de apoyo, que Sombro y Efimaspon había llamado marines leales de su confianza, se posicionaron para el asalto a la bodega. Se comunicaban por radios encriptadas usando jerga militar. Halcón 1 a Sombra. Estamos en posición. La casa del diablo está tranquila. Recibido, Halcón 1. Procedan al recibir la señal, luz verde. Respondió Sombra desde su posición, a 2 cuadras del edificio de apartamentos, observando la entrada con un monocular de visión nocturna. La trampa funcionó a la perfección. Primero, llegó el subdirector Peña en su Dodge Charger personal. Entró al edificio, nervioso. 10 minutos después, la Lobo Raptor del Caimán llegó derrapando, seguida por otra camioneta con 4 sicarios. El Caimán y 2 de sus hombres entraron al edificio, dejando al resto vigilando afuera. Luz verde, susurró Sombra por la radio. Al instante, el infierno se desató en el parque industrial. El equipo de Oso usó cargas de demolición para volar las puertas de la bodega.
El estruendo fue seguido por el sonido de granadas aturdidoras y el fuego rítmico de los fusiles de asalto FX-05 Schukoatl. Los sicarios, tomados por sorpresa, apenas pudieron reaccionar. La operación fue quirúrgica: neutralizar, someter y asegurar. En menos de 5 minutos, la bodega estaba bajo control. Mientras tanto, en el apartamento, la confrontación que Coyote había diseñado estaba en su apogeo. ¿Dónde está el dinero, Peña? ¿Me estás robando, puto policía?, gritaba el Caimán. Se escuchó el sonido de un golpe. Esa era la señal de Sombra. Él y Toro entraron al edificio por una escalera de servicio. Se movieron por los pasillos con la fluidez letal de depredadores. Los dos sicarios, que esperaban en el pasillo del apartamento, cayeron antes de poder emitir un sonido. Uno con un cuchillo en la garganta y el otro con 3 disparos silenciados en el pecho. Sombra pateó la puerta del apartamento. La escena dentro era un cliché de narcotraición. Peña en el suelo, sangrando por la nariz, y el Caimán apuntándole a la cabeza con una pistola chapada en oro. «¡Marina!», gritó Sombra. Su voz era un trueno. El Caimán se giró, sorprendido, y disparó instintivamente. Las balas impactaron en el chaleco antibalas de Sombra, haciéndole retroceder un paso. Toro respondió con una ráfaga de su subfusil MP5, obligando al Caimán y a sus hombres a cubrirse. El apartamento se convirtió en una trampa mortal de yeso, balas y gritos. La complicación llegó en forma de sirenas. Los sicarios que quedaron abajo habían llamado a la policía. Pero gracias a la corrupción de Peña, no eran policías honestos los que respondían. Eran los agentes de su camarilla, los que trabajaban para el cartel. 2 patrullas de la municipal llegaron y, en lugar de asegurar la escena, abrieron fuego contra el edificio, tratando de dar cobertura a Wade y a su jefe. Si estás conteniendo la respiración, dale like al vídeo ahora mismo. «Comandante, nos están flanqueando», gritó Toro, mientras una lluvia de balas rompía las ventanas. Sombra se encontraba en el clímax de su misión, atrapado entre los sicarios adentro y la policía corrupta afuera. En este momento, se enfrentó a una elección. Podía acabar con el Caimán allí mismo. Una bala en la cabeza como venganza por el terror de su hermano. Sería fácil, catártico. O podía seguir el plan original: capturarlo vivo, junto con Peña, y entregarlos con todas las pruebas. La venganza contra la justicia. Miró a Peña, acobardado en un rincón, y al Caimán, un animal acorralado. La cara de su hermano, pálida de miedo, apareció en su mente. Por él, la opción de la venganza era tentadora. Pero luego pensó en todos los demás. La única forma de que esto tuviera un significado duradero era que el sistema, por corrupto que fuera, se viera obligado a funcionar. «Toro, granada de humo», ordenó. Toro lanzó una granada M18 al pasillo. Una densa nube blanca llenó el espacio. Bajo la cobertura, Sombra se abalanzó sobre el Caimán. No usó su arma. Fue un combate cuerpo a cuerpo, brutal y primitivo. Sombra desarmó al narco con una serie de golpes precisos y lo sometió con una llave de estrangulamiento hasta que quedó inconsciente. Toro, por su parte, neutralizó al otro sicario y arrastró al aterrorizado Peña. Cargando a sus prisioneros, se retiraron por la parte trasera del edificio justo cuando un aliado inesperado entraba en juego. Sombra había hecho una llamada antes de la operación a un contacto en la Fiscalía General de la República. Un fiscal honesto, pero maniatado, que solo necesitaba una oportunidad. Un convoy de la Policía Federal Ministerial, alertado por el fiscal, llegó al lugar, chocando con los policías municipales corruptos y creando el caos necesario para la extracción de Sombra. La entrega se hizo en un punto de encuentro a las afueras de la ciudad. Sombra entregó al Caimán, a Peña, la laptop con toda la contabilidad del cartel y un disco duro con todas las comunicaciones interceptadas por Coyote. No dio su nombre, solo dijo: «Esto es un regalo de un ciudadano preocupado», y desapareció en la noche. La caída del Caimán y el subdirector Peña fue un escándalo mediático. Las pruebas eran tan abrumadoras que fue imposible ocultarlas. La FGR intervino la Policía Municipal de Manzanillo, y una purga masiva barrió con docenas de oficiales corruptos. La célula del CJNG
decapitada y expuesta, se desmoronó. Unos meses después, la taquería El Buen Pastor reabrió. Estaba recién pintada, con mesas nuevas y un reluciente trompo de pastor girando en el centro. Javier Vargas, aunque con nuevas arrugas alrededor de los ojos, volvía a sonreír. La gente hacía fila en la calle, no solo por los tacos, sino como un acto de desafío y apoyo. Se había convertido en un símbolo de resistencia. Alejandro Vargas, el comandante Sombra, nunca regresó a Manzanillo en persona. Pero una noche, Javier recibió un paquete sin remitente. Dentro había un teléfono satelital nuevo y una nota simple escrita a mano. Por si los lobos vuelven a aullar, cuídate, hermano. Sombra estaba de vuelta en el desierto, liderando a sus hombres en la interminable guerra contra las sombras. Había cruzado una línea usando los recursos del Estado para una vendetta personal, pero el resultado había sido justicia, no solo para su hermano, sino para toda una ciudad. En el silencio del desierto, a veces se preguntaba si había hecho lo correcto. Luego, recordaba el aroma de los tacos de su hermano, el sonido de la risa de sus sobrinos, y sabía que, en un mundo de grises, a veces hay que convertirse en la oscuridad para proteger la luz. La lucha continuaba. El ciclo de violencia probablemente nunca terminaría. Pero esa noche, en ese pequeño rincón de México, un taquero podía trabajar en paz. Y para Sombra, eso era una victoria que valía cualquier precio.